Hola, buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos nuevamente aquí en nuestro programa Aprendamos Juntos. Estaremos allí y se empiece usted a conectar con nosotros. Tenemos un tema muy importante, un tema que es de bendición para nuestra vida, un tema en el cual Dios quiere estarnos hablando. Está Dios preparando su iglesia para que podamos estar ya listos. Ya Cristo ya viene y Él quiere que ya su iglesia esté lista, esté preparada, esté de alguna manera esperando al amado, como decimos. Entonces, ahí avísele, ahí dígales a sus compañeros, a sus vecinos, dígale, ya está listo, ya está aquí el programa. Aprendamos juntos aquí desde la Radio Vida, aquí en Port Arthur, Texas. Gracias al Señor por nuestro hermano Gil Castro y nuestra hermana Ana Izaguirre, que nos dan la oportunidad de poderles transmitir desde aquí nuestro programa. Y bueno, saludos allá a la iglesia del Buen Pastor, la iglesia en la cual nosotros nos congregamos. Y les reciban un fuerte saludo de parte de nosotros hasta allá. Estamos muy contentos de estar aquí trabajando en las cosas de nuestro Dios, predicando la palabra. Y bueno, siempre es un placer poder compartir la palabra de nuestro Dios. Bueno, aquí nuevamente me acompaña. Dios le bendiga. Mi nombre es Diana. Muy agradecida de estar aquí hoy en este día, continuando con este fruto que ha sido de bendición. Sí, más en este tiempo. Se necesita mucho la fe en este tiempo. Porque fe es confiar en Dios. Fe es fidelidad. Fíjate, es confiar en Dios y es fidelidad. Entonces, Dios quiere que seamos fieles a Él. ¿Está bien? Sí. Que seamos fieles a Él, que seamos, aún Diana, en cuestión de doctrina o en cristianismo, fidelidad, o sea, permanencia, permanecer, ¿cómo se podría decir? En lo que hemos creído desde el principio, así dice, ¿verdad? De lo que hemos creído desde el principio. Que así continuemos, que así sigamos. Fe es fidelidad. Fe es que yo confíe en Dios y esa confianza que yo tengo en Dios me hace a mí que yo sea fiel. Si yo no tengo fe, yo voy a estar... hay un texto que quisiera empezar con ese, Diana. Es allí en Santiago 1, 26. Parece que es 26 y 27 ahí de Santiago. Donde habla de aquellos que de una manera u otra se mueven de su fe. Se mueven de su fe. Déjame ver aquí. Es Santiago 1, 6 al 8. Y con eso vamos a empezar nuestro tema de hoy de la fe, que hemos estado hablando, y que es muy importante, hermanos. Para cada uno de nosotros es muy importante tener confianza en Dios, es muy importante tener confianza en lo que la palabra de Dios dice, porque si yo creo y tengo confianza que lo que dice es verdad, yo lo voy a aplicar. Pero si yo no tengo confianza y yo digo, no, pero pues lo escribió Pablo, no, pero pues mira quién lo escribió, entonces yo no creo a la palabra de Dios y dejo de confiar en esta palabra y de esa manera yo me empiezo a mover. Entonces, cuando yo tengo una petición delante de Dios o yo se la hago delante de Dios, es bien importante que yo ¿cómo te diré? Que yo lo crea, porque lo primero que viene es la duda. Y cuando llega la duda, eso ya es incredulidad, ¿verdad? Sí dice así, primera es Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tal? El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. O sea, creo, pero no creo. Tengo confianza, pero no tengo confianza. Entonces dice, si yo pido y llega la duda, yo estoy movida como la ola del mar. Creo, pero no creo. Así dice, ¿verdad? Así dice el texto. Sí, no pienses, pues, dice, quien tal haga, ¿qué recibirá cosa alguna? O sea, ¿qué vamos a ¿qué vas a recibir si tienes la duda? O sea,
Si pides y ves la magnitud del problema, ves que es algo muy difícil y crees que Dios no lo puede hacer, entonces ¿en qué Dios estás confiando? En un Dios chiquito, en un Dios que no creo que me pueda ayudar en el problema, no creo que pueda cambiar a mi esposo, no creo que pueda cambiar a mi hijo, no creo que me pueda cambiar a mí. Entonces, ¿en qué Dios estoy confiando yo? ¿En qué Dios estoy creyendo? ¿Verdad? Si no estoy confiando, pido, pero digo yo, no, pero se me hace muy difícil. Como te comentaba yo, ¿verdad? De cuando yo necesitaba un carro, decía yo, no, aunque sea uno viejito, decía, pues que no tiene fe en un Dios que le puede dar algo bueno, algo que usted necesite. Entonces, por eso dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, nada es nada. Nada. Porque cuando yo estoy orando, pero yo dudo, ya Dios no puede hacer nada. Porque estoy diciendo que Dios no es capaz o que Dios no tiene el poder para hacerlo. ¿Verdad? Sí, asimismo, como Dios es fiel, también espera de nosotros esa fidelidad. Porque lo difícil no es venir a este camino, es, como dices, permanecer. Sí. Eso es lo importante para agradar a Dios, ¿verdad? Sí. Es lo más importante. Es que mira, Rodiana, cuando uno confía, cuando uno cree en Dios, lo comprometes. Tú dices, sí, Dios lo va a hacer y vamos a orar porque Dios lo va a hacer. O sea, tú pones esa fe en aquella persona y aquella persona lo hace. Pero si yo dudo y yo le digo, pues vamos a orar y que se haga la voluntad de Dios, a ver qué Dios... No, entonces tú estás dudando. Compromete a Dios. Cree que lo puede hacer y que lo puede lograr. Lo que tú decías el programa pasado es que a veces creemos que no somos dignos de que Dios nos escuche, no somos dignos de que Dios nos responda y por eso dudamos en pedir, por eso dudamos en creer que Dios me lo va a contestar. Sí. Pero es la fe, Diana. O sea, la confianza de que Dios lo puede hacer. Decimos a veces, mira este tremendo cómo anda y cómo Dios le contesta, porque tiene fe. ¿Sí me explico? Entonces es que yo estoy confiando en que Dios sí lo va a hacer. Tengo un Dios poderoso. Había un canto que nosotros entonábamos, ya no lo oigo, pero que dice, qué Dios tan poderoso servimos, qué Dios tan poderoso servimos. Entonces, pero si yo no me lo canto, pero no creo que hoy en día es muy raro que esperemos a que Dios responda, como vamos a ver ahorita aquí en Hebreos 11, de la fe de Abraham, de la fe de Noé, que fueron personas que duraron bastante, pero que confiaron en esa palabra, Diana. Oh, mira, y no tenían Biblia, no tenían espíritu, no tenían todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. Y ellos confiaban y creían. Abraham era un hombre idólatra, dice la Biblia que era un hombre idólatra, pero aún así escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y se vino a la aventura, o sea, a la nada. Pero confió en aquel que le habló y que le dijo, muévete y ve a donde te estoy mandando. Dejar familia y dejar todo, es algo increíble que Dios me diga, muévete y deja a familia. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia nos hace dudar, muchas veces la familia no nos deja avanzar. Entonces por eso digo, deja tu tierra y tu parentela y avánzale, o sea, camina y vas a tener un nuevo comienzo, vas a empezar a caminar en fe. ¿Qué es fe? Dice, como viendo ¿cómo dice ella? Como viendo de lejos a la nada, algo así dice, pero no olvidando su promesa, o sea, con paciencia esperaron la promesa de Dios. Sí, o sea, ya viendo el futuro y darlo por hecho. Darlo por hecho, exacto, que era lo que estábamos hablando de la convicción. Entonces, dice que la fe es el fundamento de toda nuestra creencia, la materia prima de nuestros sueños y anhelos, la plena certidumbre de nuestra esperanza y la garantía de lo que se espera. Ya lo estamos hablando ya el texto así con todo lo que habíamos visto. La garantía de lo que se espera, dice. El autor a los hebreos nos enseñó cómo se debe mostrar la fe en la vida de las personas al presentarnos una lista de personajes que llegaron a realizar grandes proezas por medio de su fe y que hasta hoy son recordadas por ellos. Y son personas de ejemplo, Diana. Son personas, a veces decimos, no, como Abraham, y que Abraham creyó, pero yo no tomo ese ejemplo para creer. O decíamos el programa pasado, pida
pida a Dios, dígale que le ayude a tener esa fe, dígale que le ayude a ¿cómo se podría decir? A confiar en Dios. Dios le bendiga, hermana Noemí. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. ¿Eres tú quién es? Dios te bendiga, Estefanía. Qué bueno que estás aquí escuchándonos. Es un tema y gracias por todos los que están conectados, que nos están aquí acompañando en este tema tan controversial, decimos así, tan controversial en cuestión de fe. Porque yo comentaba, pues voy a hablar de fe, pero pues a quien tú le preguntes que si tiene fe, Te va a decir que sí. te va a decir que sí, te va a decir que sí. Pero bien dijo Jesús, pero por sus frutos los vas a conocer. Si tú tienes una vida centrada en las Escrituras, es que tú crees. Tú crees, dice, a Dios no hay que entenderlo, porque a veces decimos, pues sí, pero es que era en aquel tiempo, y pues sí, pero es que eran los tiempos de Jesús, pero las personas somos las mismas. Si te fijas, hicieron los mismos pecados que hoy en día se están haciendo. ¿Cómo te diré? Pensaban igual que hoy en día, o sea, no tiene nada de diferente. Ajá. Aunque el mundo y la cultura haya cambiado, las personas seguimos siendo las mismas, ¿verdad que sí? Entonces, pero nosotros nos vamos por lo que vemos, no es que cambiaron los tiempos. Por eso dice allá en Romanos 12:2, dice, no te vayas con la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, o sea, te cambia para que creas que la generación cambió, pero sigue siendo el mismo humano. Lo que pasa es que eso sí, aumenta el pecado. ¿Qué quiere decir? Te aumentan más las cosas y te dan más la facilidad para pecar, pero en sí está en uno si lo hace o no lo hace. O sea, la persona es la misma desde un principio, porque todos fuimos creados iguales. Entonces, pero unos traemos la simiente del enemigo. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón traen el pecado, o sea, su primera acción es el pecado. Pero el que ha nacido en Cristo, el que ha nacido de nuevo, su primera acción es el Espíritu. Por eso dice, pregúntate quién actúa primero, si la carne o el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y es necesario, o sea, es muy claro cuando te dice el frutos del Espíritu. Usted puede tener toda la vida en el cristianismo, sí, y si no tiene los frutos, no es hijo de Dios todavía, ¿verdad? No, porque no tiene el carácter, todavía no ha sido moldeado al carácter de Dios. Se oye fuerte, feo, sí, difícil, pero dije, bueno, entonces esto es el Espíritu, simplemente nacer de nuevo, es la única manera de poder tener el amor, es lo la que estamos fe. diciendo, Diana, de la cizaña y el trigo. ¿Sí? El trigo tiene el grano adentro, y el grano es el Espíritu Santo, con los frutos, con el fruto, ¿verdad? Porque es el fruto, con el fruto del Espíritu. Acá la cizaña es igualita, pero no tiene nada dentro. Está la carne es la primera que actúa. Esa es la diferencia, pero crecemos juntos, escuchando la misma palabra, dice comiendo el mismo maná, con el mismo bautismo, pero la diferencia es que unos son guiados por el Espíritu y otros todavía los guía su carne, sus impulsos, sus deseos. Sí. Pero estamos en la iglesia, Sí. ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando Jesucristo venga o cuando el Hijo de Dios venga y no encuentre fruto, dice que lo cortará. O sea, se está hablando de algo serio, hermano, de algo que lo cortará y va a ser echado al fuego. Sí. Así, literal. Sí, o sea, es de temerle. A veces dicen, ¿a poco nada más porque tú lo dices? No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Y quien lo va a hacer es Dios, y creamos lo que sí lo va a hacer. Eso es lo que te digo, que sí creemos, pero no creo que me vaya a echar al infierno. Sí creo en Dios, pero yo no creo que a mí me vaya a cortar y me vaya a echar al infierno. Sí creo, pero no creo que Dios haga esto. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿crees o no crees? Yo no puedo decir que creo una parte de Dios y otra parte no. Si dice, cuando Jesús dice que llegó y que se molestó, Diana, porque no vio fruto en la higuera, se molestó y dijo que la maldijo. ¿Por qué? Porque ya le había dado tiempo atrás. Cuando fue y la iba a cortar, le dijo, maestro, dale un año más, mira que la voy a abonar, le voy a quitar todo, y si no da fruto, bueno, la cortas. Oye, dice que volvió y la vio sin fruto, y dice, al momento la maldijo.
Entonces, Cristo ya viene y lo más importante es que Dios quiere estar trabajando en este año en nuestras vidas. Quiere ver ese fruto. Y qué bueno que estamos dando estas enseñanzas, porque ya no vamos a tener excusa el día de mañana de decir, yo no sabía, a mí nadie me lo dijo, yo pensé que nomás era de ser cristiano y ya, y que todo iba a pasar. Y no es así. Entonces, a tiempo Dios nos está hablando y está diciendo, quiero verte el fruto, quiero vértelo, porque voy a venir y te voy a cortar y te voy a apartar si no te veo ese fruto. ¿Por qué? Estaba escuchando allá en un programa de Israel, donde dice que están ya en el año del Chetimá, así se llama, Chetimá, parece que se pronuncia así, el Chetimá. ¿Qué es el Chetimá? Chetimá es cada 7 años, Diana. Entonces, este 6 de septiembre empezó otro Chetimá, o sea, otros 7 años, Diana. ¿Sí me entiendes? O sea, como vemos que ya Cristo viene y están diciendo que ya empezaron otros 7 años en Israel, o sea, agarrémonos, porque en cualquier momento nos podemos ir ya con Cristo. Como ya está todo, ya no es de que, sí, decía mi papá cuando recién se convirtió, Diana, dice que le dijo al pastor, ay, sí, pastor, pero dicen que hasta que esté el templo, sí, hasta que esté el tercer templo, de aquí a que lo construyan y lo hagan, pero hoy en día te levantan un edificio en una semana. Ya hay que dormirnos ya con la esperanza, ¿verdad? De que a lo mejor despertamos en otro lado. A veces, cuando los niños oran en la noche, les digo, pide, si Cristo viene, dile, llévame contigo, Señor. Sí. Porque no sabemos. No sabemos. Cada que nos dormimos si vamos a estar aquí o no. Cristo ya llegó, como ahorita en la mañana me despertó un trueno, Diana. ¿Lo oíste? Ay, tremendo. Sí, está tremendo. Se cimbró la casa y duró bastante. A las 8 de la mañana, como que vino así. O sea, sí, así corre. Duró bastante, sí. Dije, qué miedo. Sí. Qué temor, o sea. Dije, ay, canijo, porque se estremeció la casa. Y duró bastante, así como que iba corriendo el tronadero. Entonces, y luego después otra vez era otro. Dije, Y sí, fíjate, desgraciadamente hay mucha gente que dice, como fíjate, dice Mateo, ¿verdad? Dice, el Señor tarda. O sea, y yo, es que la misma Biblia te está diciendo que el que piense que el Señor tarda, o sea, no está bien. No está bien definitivamente. Entonces, porque nos debemos de estar preparando todos los días. Porque ahorita, al igual de que en el tiempo de Noé hay mucha incredulidad. Hay bastante. Por eso he escuchado que te dicen, súbete al arca. Sí. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Y mira, vamos a ver el primer ejemplo que nos habla aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Aquí hay una versión, Diana, que me gusta, que ayer que lo estuve estudiando, me gustó porque, sí, aquí, bueno, sí, así, es Hebreos 11, pero es que aquí no lo dice en una versión. 11:4. Es 11:4 hablando de Abel. Sí. Hablando de Abel. Entonces tú lo traes escrito en la versión. Yo saqué hasta, mira, ninguna ofrenda será. Mira. Así muévele tantito aquí. Dice, por medio de la fe. Por medio de la fe fue inmortalizado Abel como justo delante de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Fíjate, está hablando de Abel. Que Abel tuvo confianza en Dios y ofreció lo que Dios le pidió. Fíjate que Caín y Abel está hablando de dos tipos de cristianos, porque los dos se presentan a Dios, los dos platican con Dios, los dos, ¿cómo te diré? Sabían, conocían, porque me imagino que Adán les enseñó y estaban ahí. Y cómo es que Abel hizo lo que Dios le pidió y Caín no.
Y mira que los dos podían hacer lo mismo, porque luego vemos que Caín le molestó lo que hizo Abel y ¿cómo te diré? Ayer estaba viendo una publicación que pusieron, lo más peligroso que tú debes de hacer es ser feliz delante de un envidioso. Es que era muy... tenía el corazón Despiertas malo, el ¿verdad? coraje, despiertas el celo, la ira de aquella persona al verte feliz. Dice, es lo más peligroso que tú puedes hacer, ser feliz delante de un envidioso. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo aquí a Abel. Abel ofreció y ¿cómo es que Caín sintió, Diana? ¿Cómo es que sintió que a Dios le había agradado que a Dios le había agradado lo de Abel y lo de él no? Porque se siente, Diana, ¿por qué se siente? Dice la Biblia que Dios lo va a enaltecer, en público. Dice, lo que tú hagas en lo secreto, Dios te lo va a hacer en público. Y sabes que, bueno, lo que viene a mí, Nere, es de que es como la ofrenda, Nere, que tú das, ¿verdad? Que damos a cualquier iglesia, en un momento, ¿verdad? Es la intención de dar algo. O sea, ¿por qué lo estás dando? Yo cuando doy dinero, yo doy agradecimiento. Sí. Nunca esperando nada. Ándale, es que muchos dan, dicen que cabo para que Dios me lo multiplique. Doy porque lo veo como un negocio. Sí. Donde sé que Dios me lo va a multiplicar y que Dios me va a dar. Entonces es dar con tu corazón por agradecimiento. Sí. Y Dios fue lo que vio de Abel, su corazón agradecido, porque ¿qué le pudo haber llevado que Dios no tenga? Sí, exacto. Y Caín también, o sea, Caín era un envidioso, pues egoísta, un corazón ya, pues sí, malo. Que creía que porque era el mayor, pues le correspondía todo y no necesitaba hacer nada. Yo imagino que le llevó, era labrador, ¿verdad? Sí, le llevó lo de la tierra, dice, tomó lo de la tierra y se lo llevó, pero Dios lo que vio fue la intención, porque dice, Abel dio de lo mejor y a Dios le agradó. Entonces, hoy en día igual, Diana, hay cristianos que entregan su vida por completo a Dios y a Dios le agrada, y hay otros que la entregan a medias. Entonces es donde se ve la diferencia, Diana, del que tiene la gracia de Dios y el que tiene el enojo de Dios, y esa persona vive frustrada, esa persona vive enojada porque siente que Dios está molesto y que Dios no le da todo lo que él quiere, y ese es su molestia, y lo dice, ¿y por qué a él sí? ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a él sí lo ponen? ¿Y por qué a él no le dicen? O sea, y empieza, pero no te examinas. Si lo estoy haciendo porque confío en Dios, porque, oye, decía un hermano en la mañana, lo estaba escuchando, que dice, oye, si no valiste cualquier cosa. Dice el apóstol Pablo, fuiste comprado a grande precio, a grande precio. O sea, fue su sangre la que pagó por ti, como para que tú por cualquier cosita abandones a Jesucristo, por cualquier cosita te enojes y te des la vuelta y ya no vuelvas a la iglesia. Te decepcionas. Sí, que porque no te da lo material. Pero eso, o sea, te dio la salvación, que es lo que más nos debe de importar. Con eso es más que suficiente. Más que suficiente, la salvación, esto ya casi no se escucha. La salvación. Sí, o sea, que importa que no tengamos la casa de nuestros sueños, el último carro, o sea, eso es material. Es material, sí. Lo que nosotros debemos anhelar es esto, los frutos. Señor, auméntame la fe, dame amor, dame paciencia, dame benignidad, todo, o sea, enséñame a ser como tú. Ese debe de ser nuestro sentir diario. Diario, porque todos los días tenemos luchas con personas, con situaciones que tienes que hacer un tiempo y decir, ayúdame, Señor. Eso debe de estar enfocado en nuestra vida como cristianos. Sí. ¿Verdad? Y fíjate lo que está diciendo aquí de Abel, lo inmortalizó la fe. O sea, volvemos, si yo no tengo fe, yo no estoy agradando a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy confiando en Dios. Yo necesito confiar en Dios, porque dice, por medio de su fe fue inmortalizado como justo. O sea, por la fe. Por si nosotros no la pedimos y creemos que no pasa nada si yo no tengo fe, sí pasa algo, porque está diciendo que no estoy agradando a Dios y que no voy a alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Es algo increíble, Diana, que yo lea la Biblia y que yo crea
que hay vida después de la muerte y creerlo, y dice, y bueno, para que logres esa vida después de la muerte, tú necesitas santificarte, tú necesitas apartarte, y que yo lo haga, yo estoy confiando en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mis hechos lo están demostrando, y eso a Dios le agrada. Dice, ella está confiando en mí, yo le tengo que cumplir. ¿No te ha pasado a ti que te comprometan así que dices, es que pues, espera, eso espera de mí? O sea, que te diga yo, sí, Diana va a venir aquí el viernes, yo sé que lo va a venir, y luego que tú no puedas, y que dices, es que ya me comprometió, o sea, tengo que ir, aunque no, vas a quitar todo. Para quedar bien. Sí, porque te comprometieron. Entonces, si yo comprometo a Dios, obvio que Dios dice, oye, dice la Biblia, así dice un salmo, dice, Dios no avergüenza a los que confían en Él. No, fíjate, yo he tenido peticiones, Sí. y de verdad que ahorita estoy sorprendida porque me ha dado más de lo que le pedí, pero es bien sorprendente. Sí. Digo, todos los días digo, gracias Señor, porque o sea, no me diste lo que quería, me diste más. De lo que yo quería. Sí. Entonces es porque crees. Y ahí mismo dice en Romanos, dice, si la gracia no sé qué, dice, mucho más Dios. Y si no sé qué, mucho más Dios. Yo me sabía un texto que no recuerdo, que decía, mucho más, mucho más, mucho más. De un texto ahí de Romanos, o sea que Dios te da todavía más de lo que nosotros estamos esperando. Y no estamos hablando de nada es material. Material, no, espiritual, porque en sí lo que debemos de pedir es lo espiritual, porque lo material uno lo puede lograr. Entonces necesitamos lo espiritual. Hermanos, se me olvidaba, pues aquí no aparece ni Josefina ni nadie, para que nos ayuden a compartir ahí, porque no están, por eso no aparece, porque no están ni Ana, ni Ruth, ni Josefina, yo creo que están dormidas, para que nos ayuden a compartir ahí, porque nosotros aquí no lo podemos hacer, pero ojalá y allí se despierte una de las chicas, se conecte y nos ayuden a compartir. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Qué bueno que está aquí con nosotros. Fíjese que cuando estaba yo allá en Monterrey, se conectaban hasta 25, 22. Aquí hay 7 personas. Entonces, ojalá ayúdenos allí a compartir. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en que la gente no queremos, estamos acostumbrados, Diana, a que se haga todo por nosotros. Entonces, yo quiero que Dios haga todo, pero yo no hacer nada. Y Dios aquí está diciendo, quiero ver fe en ti, quiero ver tu confianza en mí, quiero ver tu fidelidad. Si tú crees en mi palabra, tú vas a permanecer fiel. Si tú no crees, tú vas a estar como empezamos la cita, tú vas a estar como las olas del mar. Sí creo, pero no creo, sí creo, pero no creo. Entonces dice, tú no me vas a hacer agradable así, porque no estás estable. Alguien que tiene fe se queda estable en lo que ha creído. Y mire, vamos a ver otro ejemplo. Enoc es increíble lo que hizo Enoc. Este es el texto. Es increíble lo que hizo Enoc, porque un hombre, hermanos, si alguien dice, la Biblia habla del arrebatamiento, sí, tenemos de ejemplo a Enoc, y Enoc es descendiente de Enoc viene Noé. Fíjate, y Noé significa reposo. Y Enoc fue arrebatado. No vamos a contestar ahorita llamadas. Entonces, vamos a ver a Enoc que de alguna manera caminó con Dios. O sea, para que no tenga usted excusa de que usted no tenía Biblia, de que usted no le dijeron, de que usted no sabía, que el pastor no le predicó, que la hermana no le dijo. Ellos no tenían Biblia, Diana. Y caminó con Dios. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu debe de estar dentro de nosotros y Él nos enseña el camino. Aunque nosotros somos olvidadizos en su palabra, pero Él nos la recuerda, cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. ¿Qué dice ahí de Enoc? Dice, Enoc por medio de su fe escapó de la muerte. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está. Dio testimonio de que agradó a Dios. Y hay un texto que dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. O sea, el mismo Espíritu me da testimonio. Diana, ¿por qué una persona
que es cristiana, sigue comportándose como los que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Dice, porque no tienen una relación con Dios, ¿no? Exacto, porque no tienen al Espíritu que los esté guiando, porque no creen, Diana, que son hijos. Si yo creo que soy hijo de Dios, yo me voy a comportar como hijo de Dios, porque el mismo Espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios. Cuando yo estoy en una situación, yo debo de pensar cómo debe de reaccionar un hijo de Dios. En un pleito, cómo debe de reaccionar el hijo de Dios. En una discusión, cómo debe de contestar el hijo de Dios. Para salir a algún paseo o algo, cómo debe de ir el hijo de Dios. Cuando estás en una reunión con amigos, cómo se debe de comportar y cómo debe de hablar un hijo de Dios. Sí, siempre tener presente esa pregunta. Sí, siempre, o sea, ¿cómo debes de comportarme? Ahora, eso es al principio, Diana, porque después se hace un hábito en ti. Después tú a donde quiera que vayas, es tu mismo comportamiento. De primero, obvio, te haces esa pregunta, o sea, ¿cómo debes hacer un hijo de Dios en esta situación? ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué hace uno? Al menos yo digo, Señor, Espíritu Santo, guíame, guíame. Y si veo una discusión, ayúdame a contestar. Así, tú, toma el control y tú habla, porque uno la riega. Yo siempre le digo, yo la riego. Habla tú por medio de mí, que yo solamente sea el instrumento. O calla mis labios, si tú no quieres que yo hable, sella mis labios para yo no hablar. Entonces, eso es estarle cediendo el control al Espíritu, estarle cediendo el control. Después ya el Espíritu lo hace solo. ¿Por qué? Porque ya le entregaste todas las áreas de tu vida. Todas las áreas, entonces Él te enseña a conducirte. Pero si yo no creo que soy hija de Dios porque pequé hace rato, porque fallé ayer, porque grité hace rato y no me arrepiento y no estoy pidiendo perdón, entonces eso me va a hacer que como las olas del mar, ¿qué pasa? Las olas te llevan adentro, te llevan adentro hasta que te hundes. Hasta que te hundes. ¿Por qué? Porque la misma duda me hace que me vaya alejando de Dios, porque no creo que soy hija de Dios. ¿Sí me explico? Sí, fíjate, a mí lo que, aquí me llama la atención es cuando habla de Enoc, creo que es 5:21, ¿verdad? O sea, ¿cómo dice aquí la palabra caminó, que caminó con él, pero aparece 2 veces? Es por ejemplo como cuando vas con alguien. Sí. Vas con alguien, cuando caminas con alguien bien es porque tienes una relación. Puedes estar con esa persona, están de acuerdo lo que van a hacer, a dónde van a ir, lo que piensan. O sea, eran amigos. Eran amigos. Eran amigos. ¿Y qué es amigo? Todo el tiempo tú platicas con un amigo. Todo el tiempo. Bueno, a menos yo a Josefina le digo, hey, siempre sí va a ser. Ella ya sabe qué. No necesito estarle explicando todo. Pero aquel que habla con Dios y luego deja de hablar, habla con Dios y deja de hablar, le tienes que estar contando todo porque te alejaste y vienes otra vez con lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienes una relación continua con Dios. Y eso te hace que dudes, que te alejes un poco de Dios. Entonces, el que sabe, el Espíritu te da testimonio que eres hijo de Dios, tú te comportas como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te diré? Es un compromiso, Diana. Es como decimos a veces, tú eres del buen pastor, sí. Ahí son así, así. Y te tienen que ver que te comportes como los del buen pastor. Sí, porque los de la alianza nos conocen. O sea, la alianza que tenemos allá, entonces dicen, del buen pastor. Allí ustedes no hacen esto y no hacen aquello. O sea, te conocen. Entonces, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, tú te comportas como un hijo de Dios porque el Espíritu te da testimonio que eres hijo de Dios. Entonces, si tú no crees y tú dudas, no, yo no creo que sea hijo de Dios, o yo no creo haber nacido de nuevo, o yo no creo que soy digno, entonces el Espíritu no te está dando testimonio. Quiere decir que tienes que buscar la alianza, porque mira, dice que agradó a Dios, dice, por medio de su fe escapó de la muerte. La fe, Diana, la fe me va a hacer escapar de la muerte, que confiar en Dios y dice caminar, o sea, caminar es que todo el tiempo estabas platicando con Él, todo el tiempo había conversación con Dios. O sea, lo agradó tanto que dijo, vente, no vas a ver muerte. Dice 365 años vivió Enoc y desapareció. Entonces, nuestros días son de 365 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 365 días del año yo debo de caminar con Dios. No un día sí y un día no. Los 365 días del año yo debo de caminar con Dios.
Nada de que me le desaparecí una semana y luego regreso al mes con un montón de problemas y de deudas y de dificultades. Y luego ya me lo soluciona, hay paz, y luego me vuelvo a ir otra vez. Decíamos nosotros, era la medalla del empeño. Se fue, regresó, se fue, regresó. Entonces, que no hagamos eso de irnos de la presencia de Dios y luego regresar todos atribulados y llenos de problemas. Y luego otra vez hay paz, hay tranquilidad, y luego otra vez me voy, y luego otra vez regreso. Eso no es caminar con Dios. Y si yo soy de esas personas, yo no voy a escapar de la muerte, sino que a mí me espera un juicio, porque no caminé. Fíjese bien, 1 año para Dios es un día, o 1000 años, dice la palabra, pero vamos a ponerlo así, 1 año, porque a Israel se le dijo, 1 día por año de lo que hiciste mal, que por eso se convirtió en 40 años. Entonces, Dios aquí nos está, si 365 años vivió Enoc, y esos 365 caminó con Dios y escapó y le agradó a Dios, le agradó, tanto así le agradó que caminara con él, que le dijo, no vas a ver muerte. Entonces a nosotros nos está invitando a eso, a que cada día yo debo de caminar con Dios, no por semanas o por horas y luego me bajo de la cruz, dicen, y ando pecando y ando alejándome y luego me vuelvo a subir al mes otra vez. Sí, o creer un día sí, creer un día no. Fíjate, estoy enseñando a una amiga, ya tengo meses con ella. Bueno. Y de repente ella solita empezó, ¿sabes qué? Voy a empezar a ayunar. Y, o sea, sintió esa necesidad. Le digo, hazlo. Qué bonito. Le digo, hazlo porque pues Dios quiere algo. El Espíritu mismo te dice, haz esto. Haz esto. Entonces exacto. Tienes que hacerlo. Bueno, a los días, de verdad que eso fue 3 días antes de que ella ya había ayunado. Y me habla y me dice, oye, tuve un problema. La niña se fue con el papá, como estaban separados, la abandonó. Haz de cuenta que se la mataron. Estaba en una agonía y le digo, ¿sabes qué? Esa niña va a regresar. Yo sentí, o sea, no sé. Sí. Y le digo, ¿crees en Dios? Dios te la va a regresar. Ponte a orar. Continúa. Tú continúa creyendo y Dios tiene el poder de ablandar ese corazón. Porque dice que es una mujer o una niña que totalmente se le volteó, ¿no? Sí. Entonces, imagínate perder un hijo. Oh. O sea, es algo tremendo para... Le dije, si lo crees, lo vas a tener. Mira, sí pasó unos 3 meses, Nere, y me acaba de decir, oye, esta niña ya regresó. Digo, ¿ves? Pero ella siempre estuvo, ¿y qué más leo? ¿Y qué significa esto? Y ora por mí, ayúdame a orar. Así. Qué bonito que busquen ayuda, porque eso quiere decir que tienen necesidad. Entonces ella ya dijo, entonces Dios me estuvo preparando, ¿verdad? Yo sí. Porque imagínate que que ella no hubiera sentido la necesidad de buscar a Dios antes de este problema, yo no sé qué hubiera hecho. Porque ya se hunden en alcohol, ya quería irse por lo legal. Sí. Entonces le digo, no, nada más ponte a orar. Sí, Dios mueve todo. ¿Por qué? Volvemos. Porque confiamos en Dios y comprometemos a Dios. Sí. Dios le bendiga, hermana. Yo le digo Marichuy. Parece que es Maribel o Marisol, ya ni recuerdo, Maricel. Pero Dios le bendiga, mi hermana. Ella es de Sonora. Qué bueno que está aquí con nosotros escuchando este tema tan controversial, en el sentido de que todos tenemos fe, pero nuestros frutos no dan a conocer que tengamos fe. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer en Dios. Y mire, estamos viendo a Enoc. ¿Por qué le agradó a Dios Enoc? Porque caminó con él. Así que nos está haciendo la invitación Marisol. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Qué bueno que me corrige aquí. Dios le bendiga y reciba un fuerte abrazo aquí desde Port Arthur, Texas, hasta Sonora. Entonces, gracias por acompañarnos. Entonces, es muy, muy importante, hermanos, muy importante que nosotros busquemos el tener la fe en nosotros, porque estamos viendo testimonios, Diana, de gentes que lograron quedar plasmados en el libro de la vida simplemente por la fe. Y dice allá en Primera de Juan, dice, y ¿cómo dice? No, dice, y esta es la victoria, nuestra fe. Esto es lo que te ha ayudado a vencer, o esta es nuestra victoria, algo así dice, nuestra fe. Entonces, eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. Parece que así es correcto.
Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, si no hay fe, yo no camino con Dios. Si no hay fe, yo no me comporto como hijo de Dios porque no creo que sea hijo de Dios y por lo tanto no me siento comprometido a comportarme como un hijo de Dios. Qué cosas, ¿verdad? Hay cosas que podríamos decir insignificantes, pero que a la vez tienen mucho que ver. Diana me decía, ¿qué tiene que ver el don de fe al fruto de fe? ¿Cuál es la diferencia del don de fe al fruto? El don es para que yo sirva a los demás, es de creer en la palabra de Dios y yo dársela para provecho a los demás, decirle Dios lo puede hacer, Dios. Y fe, el fruto de fe es creer que yo también puedo, porque decíamos, yo le puedo decir a aquella persona, Dios te puede sanar, pero en el momento que yo estoy enferma yo corro al médico, ¿sí me entiendes? O sea, sí tengo fe para ti, pero para mí no, yo corro al médico porque pues yo bien fácil le puedo decir, no hombre, tú ora, no, estate tranquila, Dios te va a sanar, pero nomás me pasa a mí algo y corro. Entonces yo tengo que tener las dos fe, tanto para ayudar y a otros, como para que a mí también me ayude esa fe a crecer en la madurez en Cristo, a crecer en la confianza con Dios. Un amigo es más que un hermano, dice la palabra de Dios. Y si él no caminó con Dios, qué bonito es tenerlo como amigo. Un amigo te saca adelante siempre. Los hermanos a veces, como tenemos mucha confianza, decimos, no, ¿quién se lo manda? Como nos conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Quién se lo manda? ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué hizo aquello? Pero un amigo dice, no le hace, sí la regó, pero vamos a ayudarle. Sí, es diferente. Es diferente. O sea, el amigo dice, no importa, pues sí, es un canijo, pero vamos a ayudarle. Sí, hay unas amistades que son, o sea, son, ¿cómo te diré? Pues la Biblia dice más que un hermano, pero hay otras. Pocas, ¿verdad? Sí, hay pocas, se encuentran pocas. Dice que se cuentan con los dedos de la mano se cuentan las amistades, así es. Entonces, caminar los 365 días del año con Dios, caminar, platicar, día, tarde, noche, y no le estoy hablando de que corre, ínquese, no, yo voy platicando, yo voy en la camioneta y voy platicando con Dios, yo estoy en mi casa recostada un momento y estoy platicando con Dios, yo me estoy bañando y digo, ay, gracias Dios por permitirme disfrutar esta agua tan rica, y estoy platicando con Dios, voy en el camino, Señor, ayúdame en esta situación en la que te estoy pidiendo, dime qué hacer, o sea, todo el día yo estoy platicando con Dios, y eso es ser amigo de Dios, porque una noticia o lo que tú quieras, luego hablas al amigo, ayúdame en esta situación, es que mira, si le digo a mi papá, se va a molestar y mejor busco al amigo. Entonces, tomemos el ejemplo de Enoch y caminemos con Dios día con día. Entonces, eso es fe. Ahora vamos a tomar el Noé. Noé, ese es muy bueno. ¿Tú traes todo el texto? No, pero aquí está. Es que dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por parte de Dios, aquí dice, de las cosas que habrían de venir, se lo estoy diciendo en versión Valera, dice, advertido por las cosas que habrían de venir, con temor construyó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo. Entonces, vamos a ver. ¿Leo esto? Sí. Por medio de su fe, condenó al mundo y fundó uno nuevo. Sí. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Confió, Diana. Dios te bendiga, Isaac. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dale un fuerte abrazo y un besote enorme a tus niños, a Leoncito y a Vicky. Y saludos a Sammy también. Sé que ahorita es la hora en que están conectados mucho. Entonces, fíjese bien. Ya volvimos. Ya volvimos. Es que como aquí está lloviendo, entonces aquí está lloviendo, entonces se nos está cortando el internet. Está fallando mucho aquí el internet, pero ya volvimos. Ya volvemos. Entonces, Noé confió en Dios. Noé creyó en Dios. Creyó que podía lograrlo. Oye, Diana, creerle a Dios, hazte un arca porque viene un diluvio. Si en ese tiempo no llovía, Diana, no conocían la lluvia, era un rocío en las mañanas.
O sea, ellos no conocían la lluvia y creerle a Dios, volvemos, un Dios que no tenían Biblia para estarlo conociendo, pero creer de que hazte un arca porque viene un diluvio y hacerlo, Diana, y más que todo se tardó 120 años, bueno, aunque la Biblia no dice que fueron 120 años lo que Noé predicó, pero como dice ahí, 120 años será el día del hombre, entonces se cree que duró esos 120 años construyendo el arca y dando testimonio a la gente. Podríamos llevar cuenta si dijera, ya era Noé de la edad de tanto cuando Dios le habló que se hiciera el arca, pero no, nomás dice, era de esta edad cuando entró al arca, pero aún así, vamos a suponerlo que fueron los 120 años predicando y diciéndoles que iba a llover, hablarles de un tema que nunca había sucedido, que ni sabían qué era. Como hoy en día, dice la Biblia que va a caer fuego del cielo, que esta tierra va a ser consumida. ¿Quién va a creer eso? Que ya lo deberíamos de creer, porque oye, ya viene una bomba nuclear y llega y te desaparece, es fuego del cielo, porque ni vas a saber de dónde te viene. Pero dice que los elementos ardiendo caerán del cielo. Entonces, hoy en día es lo mismo, no cree la gente como no lo creyó en los tiempos de Noé. Aún así, se sube Noé al arca y todavía tarda 7 días para que llueva. Entonces imagínate, adentro del arca y no llovía, y la familia adentro, ¿qué crees que estaban? Papá, o sea, te equivocaste, no es verdad, y mira, y pasaba un día y volteaba Noé, y ¿qué pasó? Y me imagino que la familia, las mujeres, ¿verdad? Ay, ¿para qué nos metiste aquí con tantos animales? Oye, cuidar tantos animales y empezar a limpiar allí a los animalitos y darles de comer y todo, y ver que pasa otro día y que no llueve tampoco. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y estamos especulando que tuvo que haber algo de desesperación como humanos y de llegar a decir, y Noé diciendo, Dios dijo que va a llover y aquí nos vamos a quedar. Qué bueno que Dios cerró la puerta. Que si no, ¿sabes qué? Quédate, yo me voy. Yo me voy porque no es cierto. Se hubiera ido su mujer, ¿verdad? Y los hijos, más que todos los hijos, ¿sabes qué, papá? Se me hace que te equivocaste y mejor nos vamos. Pero Dios cerró el arca. Pero Diana, se metieron y 7 días después llovió. Hoy en día, por eso decimos, súbete al arca. No le hace que pasen otros 7 años. Lo importante es que estés arriba, siendo alimentado. Los animalitos estaban siendo alimentados por Noé, por su familia. ¿Qué dice? Vente a la iglesia y déjate estar siendo alimentado por los que Dios puso a tu cuidado. Porque los animalitos, oye, ahora hay una aplicación allí. Ay, a ver si me corto este fleco, se me mete los ojos. Hay una aplicación allí en Facebook que dice, ¿a qué animal te pareces? O tu característica, algo así, ¿verdad? ¿Qué animal eres? Algo así. Por las características. Entonces, bueno, allí había muchos animalitos de muchos caracteres, unos agresivos, otros tranquilos, otros dormilones, fieras, otros muy tranquilos, otros volando arriba, o sea, había de todo, pero todos siendo alimentados por Noé y por su familia. Entonces, hoy en día es lo mismo, entran a la iglesia, no estamos diciendo que sean animalitos, pero entramos a la iglesia y somos de diferente carácter todos. Pero todos debemos dejarnos de ser alimentados por Dios. Por el único alimento, ¿verdad? Sí, por el único alimento que es Dios. Entonces, eso es creer. Yo voy a esperar aquí en la iglesia y aquí me voy a quedar porque Dios dijo que, Jesús dijo que va a venir por mí. Jesús dijo que voy a ser arrebatado y yo confío en esa palabra. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Perseverando ahí. En el camino de Dios, perseverando, que se tarda, no importa, Él dijo que va a venir y yo aquí lo voy a esperar. Es como cuando esperas una familia o una persona que te dice, voy a ir, y tú dices, no, Él nunca falla, él, o sea, siempre ha sido bien puntual. Si no ha venido es porque algo está pasando, pero yo lo voy a esperar porque es una persona que cumple lo que dijo. Por eso hablaba Santiago, no seas de doble ánimo. Y hay no sé si ahí mismo en el texto donde dice, y ustedes de doble ánimo, límpiense, o sea, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el ser doble ánimo no le agrada a Dios. Que hoy estoy con Dios y bien gozosa, y Cristo viene, y amén, y aleluya, y cante, y luego llega la prueba, la lucha, y me retiro. Vamos a ser vomitados si estamos tibios. Sí, entonces, Dios le bendiga, hermana Marta Martínez.
Qué bueno que está aquí con nosotros. Aún no me aparece aquí y aquí está. Dice, bonito día, hermana Nere, aquí viéndolas tan hermosas como siempre, bendiciones. Gracias, hermana Marta, gracias por sus palabras y qué bueno que está aquí con nosotros. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, tocante a cosas que habrían de venir, dice, con temor construyó el arca para que su casa se salvase. Fíjate bien, con temor construyó el arca para que su casa se salvase. Si usted cree que Cristo va a venir, si usted cree que cuando Jesús venga no encuentre fruto en usted, será cortado y echado al fuego, como dice Diana, no dice Diana, dice la palabra de Dios, será vomitado, entonces yo me voy a subir al arca y voy a dejarme ser alimentado por de personas que Dios puso a mi cuidado. Eso es confiar en Dios. Que me tocó un pastor que no sabe mucho, es lo que usted necesita. Que me tocó un pastor que sabe demasiado, es lo que usted necesita, porque Dios nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Si hay alguien que no es capaz de entender a cuántos millones de luz está la tierra y que hay pastores que predican con bastante elocuencia, si usted va a quedar todo así, pues ¿en dónde quedó la luna y dónde quedó la tierra? Pues Dios mejor lo va a llevar a una iglesia donde le hablen bien sencillo, bien sencillo para que usted lo pueda entender. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros y es bien importante que nosotros dejémonos enseñar por Dios, dejémonos guiar por Dios, que creamos que ya Cristo viene y que es necesario que usted construya. ¿Qué quiere decir? Empiece a edificar, empiece a enseñarlos de su casa para que suban al arca confiando en usted, que lo que usted le está diciendo es verdad, porque el Espíritu está en nosotros y convence a la otra persona. Pero si el Espíritu no está en mí, el Espíritu no va a convencer a nadie de pecado porque no está en mí. Hay una porción allá en Éxodo donde le dice Dios a Moisés, júntate 70 varones de buen testimonio, júntatelos, dice, y el Espíritu que está en ti se los pondré a ellos. Fíjate, el Espíritu que estaba en Moisés logró reposar en 70 personas. El Espíritu que está en usted, ¿cuántos ha logrado que repose el Espíritu en esas personas? Si usted no ha logrado ni con usted mismo, entonces no va a quedar. Dice ella en Apocalipsis, ¿verdad? O sea, cómprate el aceite y limpia tus ojos para que veas tu estado espiritual. Que era el mensaje del domingo allá en la iglesia. O sea, cómprate el aceite y límpiate los ojos y mira tu estado espiritual. Y si ves que está escaso, hombre, cómpralo el aceite. O sea, llena tu lámpara. ¿Cómo se compra? Muchos dicen, fíjate, y lo vi allí en Facebook, ¿no? Ese Facebook es tremendo. Lo vi que dice, muchos piden oración, pero no quieren pagar el precio. O sea, ellos no quieren orar. Piden oración para que otro pague el precio de estar de rodillas intercediendo. Pero esas personas no son para doblar la rodilla, no quieren pagar el precio. Y ellos están viendo Netflix. Sí, Netflix o ahí con el control, ¿verdad? O yendo a pasear mientras el otro cristiano está allí en sus cuatro paredes orando e intercediendo por los demás. Entonces dice, muchos piden oración, pero no todos quieren pagar el precio. Entonces, bien importante, hermanos. Entonces, Noé creyó a un ser que no podía ver, pero que creyó en esa palabra, confió y empezó a construir el arca. Y no se estuvo, pues ya tengo 3 años aquí en la iglesia y nada, que viene Cristo. Bueno, me voy a ir a dar una vuelta allá afuera y luego regreso. Y ya ven, pues no ha venido y regreso y otros 3 años en la iglesia y luego me vuelvo a salir un año. No, pues, oyes, no, Cristo no vino y me resalgo otro año de la iglesia y lo regreso otra vez. No, mi hermano, no caminó todos los días. Noé creyó y permaneció construyendo, enseñando, edificando esas vidas para que se salvasen. Y por esa fe, dice, condenó al mundo. O sea, para que tú no digas yo no podía. A mí no me dijeron, no, si ellos no tenían Biblia y creyeron. Ahora fíjate, viendo señales, Nere, bueno, empezando a leer el libro de Génesis fue antes de aceptar a Cristo, lo empecé. Sí. Estaba llorando. Porque digo, entonces por eso está el arco iris. Sí. Lo creí. O sea, porque no pueden creer que sí existe, que sí dejó el arco iris. Sí. Y fíjate. ¿Son pruebas? Sí. Años después, Nere, hay no sé si has visto en National Geographic, ¿sí? Está ¿cómo se llama?
Hay unos, creo que son chinos, que encontraron el arca. Ah, sí, sí vi que ahí que habían encontrado el arca. Aquí dice que está en el monte Ararat. ¿Y si está? O sea, ¿qué más quiere la gente? Si viendo no creen. No, pues dijo Dios, ¿verdad? Los entrega a un espíritu de estupor, sí, para que viendo no crean y escuchando no entiendan. ¿Cuándo? Cuando dice allá en Isaías, cuando tú estás adorando y alabando a Dios nada más de dientes para afuera y en tu corazón no hay esa alabanza, no hay esa adoración, no hay ese creer, entonces dice la Biblia que Dios te entrega. O sea, es cuando Dios te desecha, cuando Dios dice, sabes que ya no más, ya no más. ¿Por qué? Porque iglesias perfectas no las vamos a encontrar, pero la iglesia que Dios le dio para que usted creciera, para que usted naciera, esa es la iglesia que usted necesita para avanzar y para crecer. A veces se nos van los ojos con iglesias grandísimas, pero hombre, si no podemos ser fieles en lo poco, dice la Biblia, si no eres fiel en lo poco, en lo mucho menos lo vas a hacer. Porque allá no van a tener el cuidado de ti como lo tienen en una iglesia chiquita. Allá tú solo, dicen allá, rásquese cada quien con sus propias uñas, porque es demasiada la congregación y no se van a dar abasto. O ir a lugares donde nos endulcen el oído, donde nos digan lo que queremos escuchar. Sí. Muchas iglesias están llenas porque hablan de lo que queremos escuchar. Y sobre todo, ¿qué es el dinero? Que usted va a estar sano, que usted va a conquistar el mundo. Sí, hay una iglesia que se llama de Jesucristo. Sí, no sé, hay muchas que se llaman así. Hay muchas. Pero así dice iglesia de Jesucristo. Sí. Entonces, es un engaño, no crean en esa iglesia. Sí, porque es lo espiritual, porque Dios no está en contra de que tenga usted buena estabilidad, no está en contra. Pero que no sea ese nuestro motivo porque busquemos a Dios. Como decías tú al principio, que no sea el que yo ofrende porque yo sé que Dios me va a devolver, sino que lo dé por gratitud, por esa salud que Dios me dio para yo salir a trabajar, por esa manera, ese ánimo de levantarme todos los días e ir a trabajar. O sea, que lo dé de gratitud. O sea, Dios me lo pide, está bien, yo se lo doy porque bastante me da Él como para que yo le niegue algo que Él me está pidiendo. Entonces, al mismo Romanos dice, no tienes tú nada, muy bien, ofrécete tú un sacrificio vivo, o sea, santo, agradable a Dios. Tú entrega tu vida como una ofrenda. Jesucristo lo hizo, entregó su vida como una ofrenda. Entonces yo también entregar mi vida como una ofrenda para ser agradable a Dios. Dice, para que seas, dice, busca lo que es agradable a Dios. Entonces yo lo voy a buscar para poder agradar a Dios, para poder servir a Dios. Entonces es muy importante, hermano, muy importante la fe. Le estamos hablando de fruto de fe que Dios quiere ver en cada hijo suyo. Fe es confiar. Noé confió e hizo el arca porque confió en esa palabra, confió en que iba a llover, aunque no conocía cómo era la lluvia, pero él creyó que el mundo iba a ser destruido por agua. Se metió 7 días ahí y no llovía. Mira, cuando nosotros estamos esperando algo, 1 minuto se nos hace eterno. Ahora esperar 7 años a que lloviera, que Dios cumpliera su promesa, a que si era o no era. Lo bonito fue que dice que Noé perseveró 7 días, para que pudiera volver a llover, y aún así el agua no duró 40 días, duró 1 año. Porque sí, Noé entró de 600 años y bajó de 601 del arca. Estuvieron 1 año adentro. Entonces imagínate la desesperación tan tremenda. Sí, de aquí que bajaba el agua. Sí, 1 año. Pues sí, para haber quedado en un monte tan alto. Sí. Entonces, y mira, allí fue donde se hizo las montañas. Las montañas no estaban antes del diluvio, no había montañas, todo era plano. Después del diluvio se hicieron los montes. Igual en el Génesis era un solo continente, uno solo, después se hicieron los 3, pero era uno solo. Pero esa es otra historia. Eso se encuentra ahí en Job. Entonces, ahí en Job también dice de los montes. Entonces, es bien importante creer en Dios. Entonces, tenemos a Noé, hombre que confió en Dios y quedó plasmado. Ahora tenemos al padre de la fe, a Abraham, ese del cual somos todos descendientes, el cual creyó y lo dejó todo por ese Dios que le habló, le dijo, sal y te mostraré la tierra prometida, sal y te haré algo nuevo. Empezó a construir. Qué tremendo es dejar todo lo que somos, Diana, y todo lo que hemos obtenido para seguir a Cristo,
para seguir a Dios. Es dejar la comodidad, es algo tremendo. Así que vamos a ver ahí a Abraham. Se encuentra allí en Hebreos 11 del 8 al 10. Por fe obedeció contra todo pronóstico para dejar todo un legado. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Así es, ¿qué tal? Oye, nos falta mucho. No voy a acabar, ¿verdad? Nos falta mucho, mira. Yo creo que vamos a seguir hasta el viernes, ¿verdad? Muy bien, fíjese bien. Abraham, por la fe. Dice, por la fe obedeció contra todo pronóstico para dejar todo un legado. Quiero dejar un buen testimonio a mi descendencia. De fe, yo debo de permanecer. Debo de permanecer para que yo pueda dejar un buen testimonio a mis hijos, a mi familia, a todos los que vienen detrás de mí. Yo tengo que permanecer. Si yo no permanezco, pues ¿qué legado le voy a dejar a mis hijos, a mi esposa, a mis nueras, yernos? ¿Qué voy a dejar? Pues de los que se van y regresan. De los que se van y regresan. Entonces, ¿por qué nosotros somos hijos de Abraham? Por la fe. Dice, Abraham creyó y fue hecho amigo de Dios, fue llamado hijo de Dios. Entonces, igual dice, por la fe creyó Abraham y fue constituido justo. Entonces, la fe es fidelidad, la fe es de felicidad. Entonces, pero fidelidad es de creer. Si yo dijo Jesús allá en San Juan capítulo 8, dijo, si fueran hijos de Abraham, sabrían que yo soy. O sea, creerían como Abraham creyó en mi Padre. Porque dice, porque antes de Abraham, yo soy. Y entonces, si a Jesús, viéndolo en carne y hueso, Diana, no le creyeron, pues ahora nosotros. Se necesita mucha fe para creer. ¿Para qué? Para no creer, dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Fe, dice, de oír la palabra de Dios. Yo la voy a oír, yo voy a creer que Dios, que Dios me pide, oye, como empezamos, no quieres dejar nada para seguir a Cristo. Si tienes una mala compañía que te está alejando de las cosas de Dios o te está invitando a hacer algo que no le agrada a Dios, hombre, aléjate de esa compañía. Aléjate porque esa compañía te está haciendo que te está estorbando para que camines. Si hay algo en ti que te hace pararte en el camino de Dios, que está ese estorbo ahí, quítalo. Pídele a Dios que te lo quite. Cualquiera sea esa dificultad que se te esté presentando, que no te deje avanzar, ese problema, ¿qué podríamos decir? Lo que sea que a mí me haga retirarme de las cosas de Dios o dejar de confiar en Dios, quítelo y avance en fe, porque qué bonito está diciendo, ¿verdad? Que lo dejó todo y dejó un buen legado, dejó su tierra y su parentela y fue tras esa palabra que se le había dado. Fe es confiar en Dios, lo que decíamos el programa pasado, ¿verdad? Bájese de la barca, deje la comodidad y continúe. Porque a veces creemos, Diana, que este camino es de comodidad, es de tenerlo todo, de merecer todo, alfombra roja, sí. De merecernos, sí. O sea, ya tenemos un gran regalo que nos espera, pero sí. A veces digo, es que no. Nos basamos en lo material cuando es espiritual. Digo, no, ya Señor, ya con lo que hiciste es suficiente, eso es lo que debemos de decir. Oye, si no dio cualquier cosa por nosotros, dio a su hijo. ¿Quién da a su hijo para que muera por tanta ingratitud del ser humano, verdad? Es algo increíble, pero dice, dio su único hijo, lo que él amaba, lo que él tenía, lo dio por sacrificio para nosotros. Con eso es suficiente para que yo esté agradecido de que, oye, muy bien, a Dios dijera, pues si se quieren perder, piérdanse, como fue en el Antiguo Testamento, piérdanse, pero se nos está dando la oportunidad de volver a confiar en Dios, de volver a creer en su palabra, de permanecer. Fíjense que ya estamos hablando de 3 puntos. 1, dar la ofrenda, que es quedarme yo mismo en un sacrificio agradable a Dios. El otro es caminar todos los días con Dios. Eso es andar en fe, caminar todos los días con Dios, platicar con Dios. Y luego estamos hablando de Noé, permanecer en el testimonio.
permanecer en lo que Dios dijo y contra viento y marea seguir creyendo que si Dios dice que va a venir por su iglesia, o Jesús dijo que va a venir por su iglesia, creerlo que así va a ser. Y ahora nos está hablando de Abraham, que lo dejó todo y empezó a caminar en fe. Se llevó a lo que era su cercano, que era su esposa, se lo llevó y dejó toda su costumbre, su cultura, su manera de pensar, de ser, porque eran otras leyes, y avanzó para encontrarse con las leyes de Dios y creyó a Dios, hermano. Estamos hablando de esa confianza, y si usted y yo somos descendientes de Abraham, ¿qué quiere decir? Que tenemos fe, porque ahora nuestro caminar es por fe. Antes los israelitas miraban, y como dices tú, miraban y no creyeron en la nube de fuego, en la nube que les daba sombra, el maná que caía del cielo, y aún así dice que murieron, y dice allí en Hebreos, y no entraron. Fíjate, no dice ni que se portaron mal, o porque, dice, por su incredulidad. Así de sencillo, usted no puede entrar a la tierra prometida. Dice, por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. ¿Qué tal? Se oye fuerte, pero ese es nuestro Dios. Por eso envió al Espíritu Santo, y envió, cuando muere el Espíritu Santo en nosotros, viene el fruto con Él, y damos el fruto en su tiempo. Pero es bien importante que el Espíritu Santo gobierne mi vida, que el Espíritu Santo dirija mi vida, que el Espíritu Santo me enseñe a tener una vida en Cristo, que sea agradable a Dios. Y no le estoy hablando de por fuera, le estoy hablando también por dentro. Porque lo que hay dentro, dice, hermosea el rostro, o sea, se refleja mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de andar, mi manera de pensar. En todo yo debo de agradar a Dios. ¿Cómo lo puedo lograr? El Espíritu Santo lo hace en mí. Solamente yo tengo que ceder el control de mi vida a Él, confiar de que lo que el Espíritu haga, que lo que el Espíritu me mueva, es lo mejor para mí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, así como, bueno, como Abraham, a pesar de que ya tenía 100 años, ¿verdad? Cuando fue hecha la promesa de... Sí, pues se caía así. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Cómo creyó aún sabiéndose? Estamos hablando de Sara, hermanos. De Sara, y en el versículo 11 dice, por la fe dio a luz un hijo siendo estéril y avanzada de edad. Y fíjate, se tardó 25 años para que llegara esa promesa. Sí. Dios le dijo, vas a tener un hijo, pero pasaron 25 años. Ya el año uno ya anda... Y se la puso más difícil, porque la mujer ya, dice, había dejado la costumbre, o sea, ya no podía tener hijos. O sea, para que todavía sí creyeras más. ¿Por qué? Porque volvemos a la familia. Sara no lo hizo dudar, sino que era una costumbre, era una ley de Mesopotamia. Era una ley de ellos, fíjate bien. A veces se dice, pues entonces Abraham dudó, y porque mira, tuvo un hijo de la sierva, entonces dudó de la promesa de Dios. No dudó, era una ley. Era una ley o cultura, costumbre, como le quiera llamar, de allá de Mesopotamia, de donde había ciertos años para que tu esposa te diera hijos. Si tu esposa no te daba hijos, tú podías tomar a la sierva para que te diera hijos. Pero esos hijos, volvemos, cuando un esclavo tenía hijos en casa, no eran de ellos, eran del amo, eran del dueño de la casa los hijos. Así que tú los puedes tomar. ¿Sí me entiendes? Porque un esclavo no tiene voluntad propia, hace lo que el amo le dice, sin voluntad, o sea, no se podía negar. Entonces, si en ciertos años la esposa legal, no te daba hijos, tenías el derecho de tomar una sierva y que te diera hijos, y esos hijos eran tuyos, no eran de la sierva, eran tuyos. Entonces, Abraham no pecó. Pasaron años, no hubo hijos, entonces era legal que él tuviera un hijo con su sierva y se lo diera a Sara. ¿Sí me entiendes? Porque dice, entonces no creyó, dudó, porque tuvo a Ismael. No, era una costumbre. Aún no había ley, ¿verdad? Entonces por eso era correcto, porque así era la cultura. Entonces, pero pasan los 25 años, Sara ya no puede tener hijos, y por eso se habla el padre de la fe, porque creyó que Dios le iba a dar un hijo que fíjate, ya cuando
Abraham dijo, pues ya soy viejo, Señor, pues ya voy a morir. Oye, ya no hay nadie más en mi casa más que un esclavo. Este va a ser mi heredero, porque ya no hay más a quien yo le pueda dejar hijos. Y dice, le vuelve a decir Dios, de tu simiente saldrá uno. O sea, que Dios te vuelve a confortar. Cuando tú estás ahí en oración, cuando tú dices, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Dios ahí le volvió a decir a Abraham, de ti saldrá uno. Entonces, eso es confiar, eso es creer en Dios que así va a ser. Que lo que Dios dice, eso va a ser. Y yo creo que ya nos adentramos bastante, hermanos. Vamos a dejar aquí el tema, vamos a retirarnos porque pues empezamos a las 10:20, ¿verdad? Es que yo ando con que empezamos a las 10, empezamos a las 10:20, ¿verdad? ¿Tenemos? Sí, 10:20. Sí. Entonces, es muy, muy importante que creamos, porque se la puso bien difícil. Dice, ¿cómo? Yo ya siendo viejo y mi mujer ya no puede tener hijos y aún así voy a tener prole, dice, y voy a tener prole. Sí. 25 años después le llegó la promesa, hermano, y yo apenas oro, yo quiero que Dios me responda en el momento que yo me paré, wow, ver todo hecho. En el momento que yo me paré, que ya abrí los ojos y que ya esté mi petición. No sé esperar es confiar en Dios. Si yo confío en que Dios tiene poder y que Dios lo va a hacer, yo me voy a esperar, o sea, ya oré, ya le dije, yo voy a esperar a que Dios lo haga. Entonces, ¿por qué pido? Y luego si no lo hace, yo me empiezo a mover o empiezo a pedirle ayuda al hermano o a la hermana. Es como los de afuera, que si no me contesta San Pancho, pues le digo a Santa Fátima, y si no me contesta Santa Fátima, pues le digo a Guadalupe, y si no me contesta Guadalupe, le digo a Teresa de Calcuta. Pura infidelidad, ¿verdad? Sí, por eso dice no dudando nada. O sea, ya te acercaste al Todopoderoso. Si te acercaste de él porque crees que Él lo va a lograr, que Él lo va a hacer, ahí espérate. Ya le dijiste, es como dice la mamá, ya me dijiste, ya sé, yo sé cuándo lo voy a hacer. Entonces, porque a veces no son necesidades, a veces son necedades. Sí, yo a veces le digo a mi niño, cuando se calle y esté tranquilo se lo voy a dar. Pero pues a veces están ahí en un berrinche, ¿cómo les das algo? Sí. O sea, si sabes que se lo vas a dar, ¿por qué se ponen así, verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo tengo que confiar en Dios. Yo me acerqué, yo oré, yo pedí, esperar. Somos hijos de Abraham. Y hijos de Abraham es alguien que confió en Dios y que confió en su palabra. Salió, dejó todo y se fue hacia el camino. Igual hoy en día nosotros dejamos el mundo, dejamos nuestra vida de ser y estamos caminando en este camino. Perseveremos hasta el final. Y mira, Diana, nosotros tenemos 70 o 80 años aquí en la tierra y es un subvenir. Abraham duró, no recuerdo cuántos años era Abraham cuando murió, pero fue de una edad muy, muy avanzada y perseveró en su fe. Vivían cientos de años. Sí, ahí debe de estar ahí cerquitas, pero bueno. Entonces, ahí perseveró su fe, cientos de años, pero él perseveró. Y yo con 80 y ando dude cada rato. No persevero en esa fe. Entonces, a veces yo busqué en Google cuántos años vivió Abraham, pero en sí, pues es que luego nos vamos a salir de tema. Pero, ¿cuántos años vivió Abraham? Nos quedamos con esa, ¿verdad? Sí. 175 años. 175 años vivió Abraham. Entonces, pues creer en lo que Dios ha dicho, creer y mira, por la fe su mujer tuvo un hijo. Ya creer que vas a tener un hijo sin tener ya tu ciclo menstrual está tremendo. Y es que Nere, pero eso es creer en una promesa. Sí, haz de cuenta que lo que nos mantiene son las promesas, ¿verdad? O sea, el creerle a Dios es como una llave. O sea, una llave definitivamente para permanecer. Sí. O sea, porque mira, ahí mismo dice, ahí en el del 17 y el 19, Abraham por la fe ofreció a su hijo, amado Isaac, creyendo que Dios tenía poder de levantarle de entre los muertos.
porque aún no solo se quedó en que iba a tener un hijo. Oye, después de que lo tiene, que es su alegría, que crece y contento, ay, Dios cumplió su promesa, esto es lo que Dios me regaló, y luego Dios dice, dame lo que te di. Sí. Vamos a especular un poco, ¿no? Porque no creo que fue y dijo, sí, te lo voy a dar, sí, Señor, ya te lo voy a dar. Tuvo que haberle dolido, era su hijo. Tuvo que haberle dolido como para ir a entregarlo, pero dijo, pues va a morir, pero yo sé que un día lo voy a ver. Lo voy a ver. O incluso, yo sé que lo puede resucitar, aunque me lo haya matado, yo pienso, ¿verdad? Sí. Como humano, digo, bueno, a lo mejor me lo quiere matar, pero me lo puede revivir. O sea, Dios lo va a levantar, podemos decir, ¿verdad? Mira, era de Sara y luego aquí está, era de Abraham. Léele allí el texto. Por la fe ofreció a su hijo amado Isaac, creyendo que Dios tenía poder de levantarlo de entre los muertos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así es. ¿Qué tal, hermanos? Por la fe. Fe para dar aún lo que más quiero, de lo que no me quiero despojar, pero que si Dios me lo pide, dárselo. Porque un hijo es algo que tú quieres demasiado y que no te quieres despojar, pero que si Dios te lo pide, tú lo haces. Entonces, fe es creer que si Dios me dice, dame eso que tienes ahí, dame eso que no te deja avanzar, dame eso para probarte, a ver si tienes fe o no tienes fe, para que la pidas. Pero si yo no soy capaz de dar lo que más anhelo, lo que más quiero en mi vida, entonces yo no confío en Dios. Fe es confiar en Dios. Entonces, hermanos, les invitamos a que usted pida ese fruto de fe en su vida para que crea la palabra, para que esperemos pacientemente en Dios, para que obedezcamos a lo que Dios nos pide a través del Espíritu Santo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Nos quedamos en Abraham, Isaac y Sara, que ya lo hablamos. Y el viernes, conéctese nuevamente con nosotros para darle conclusión, porque hay que darle conclusión a este tema. Entonces, esperamos que sea de bendición para su vida y ayúdenos allí a compartir la palabra de nuestro Dios para que otros sean edificados y bendecidos a través de esta hermosa palabra. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se conectaron y que se quedaron aquí con nosotros hasta el final. Dios les bendiga grandemente, les mandamos un fuerte abrazo y no deje de orar por nosotros, que nosotros también estaremos orando por usted. Le vamos a orar para que Dios le ayude en este hermoso medio de semana. Dios le bendiga, hermana Noemí, ahí salúdeme a toda su familia y a todos los del Buen Pastor. Hermana Marta, gracias por acompañarnos, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Estefanía, nuestra hermana, ella es esposa de, sí, es nueva ahí nuestra hermana, se me fue de aquí, pero nuestra hermana Suchel, no sé cómo se llama, pero Dios le bendiga, hermana, la que nos saludó ahorita al final. Es nuestra hermana Cecilia, más que ahí está así, es nuestra hermana Cecilia. Gracias, hermana, ella es de Colombia, es colombiana. Gracias por acompañarnos y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has permitido hablar. Gracias por tu hermosa palabra, porque nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a madurar espiritualmente. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre está presto para ayudar a tus hijos, para hacer morada en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que estemos pidiendo este fruto de fe para confiar en ti, para creer en tus palabras, para creer en tus promesas. Y si yo creo, mi Dios, yo lo voy a poner por obra. Y ese va a ser el testimonio que yo creo en tu palabra cuando lo practico en mi vida. Te doy gracias y gracias por cada uno que se conectó en esta mañana. Gracias por aquellos que van a oír esta enseñanza a través de los días. Padre, te pido que tú les bendigas grandemente, que tu Espíritu sea siempre en sus vidas, que anhelemos el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdalos en este día en todo lo que ellos van a hacer. Sabemos que siempre tenemos planes. Te pido que tú les des la gracia y la sabiduría para que lleven a cabo sus planes.
Te doy gracias, Señor, y los bendecimos. Si tienen alguna necesidad, si hay alguna enfermedad, si necesitan algo de ti, te pedimos en el nombre de Jesús, intercedemos a su favor, que tú los ayudes. Que sean salvos aquellos que aún no son salvos, que sean sanos aquellos que necesitan una sanidad. Y Padre, aquellos que tienen una petición, concédeselas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, cuídense mucho y el viernes conéctese nuevamente aquí con nosotros a las 10:20. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga.